Entonces, lo que hacíamos en cálculo escalar, por decirlo de alguna forma, era derivar e integrar funciones. Eso lo podemos extender a funciones vectoriales, como estas de aquí. ¿Cómo se hacen las derivadas o las integrales de vectores? Pues con cuidado también. No es tan difícil. Recordemos que las funciones componentes tienen, las funciones vectoriales tienen 2 o 3 componentes. Y si tú derivas una función escalar, por ejemplo, una sencilla, pongamos esta función r de t que sea 2t más 3, menos 3 medios de t más 1 y t cuadrada. No tengo idea de qué sea eso, pero en el software lo calcula inmediatamente. Déjenme hacerlo para ver la gráfica. Tendrías esto. ¿Bien? Es una línea torcida por ahí en el espacio. Tiene este comportamiento. Pero bueno, ahí está. Se puede hacer, ¿sale? ¿Cómo derivo esta cosa? Derivar es muy fácil. Lo que puede complicarse quizá un poco es la integración. Derivar un vector o una función vectorial se representa así. Derivada del vector con respecto del parámetro. Aquí el parámetro puede representar el tiempo. ¿Bien? Entonces la derivada de una función vectorial es derivar componente a componente. Así como sumábamos vectores o restábamos componente a componente, la derivada es igual. Si el vector tiene 3 componentes y tú quieres la derivada de este vector, entonces debes derivar cada una de esas componentes. Voy a usar la notación de primas, es mucho más compacta y más práctica. Entonces, la derivada, así, R' de la función vectorial, sería, pues tienes tú que derivar cada una de sus componentes. La componente X, también debes derivar la componente Y. Esa derivada se representa así, ¿bien? Y finalmente la componente Z, la cual derivada sería así, ¿bien? Así es como derivar vectores, componente a componente. Calcula cada una de estas derivadas. Derivada de 2t más 3. Ya no voy a detenerme a cómo hacer estas cosas, simplemente es una función lineal, entonces debes derivar término a término. Derivada de 2t, pues es 2. Derivada de más 3 es 0, y eso te da 2. ¿Cómo derivas esto? Término a término, ¿verdad? La distribución de la derivada quedaría simplemente menos 3 medios. Y derivada de t cuadrada es 2t. A lo mejor se la saben con x, pues en lugar de t pónganle x. Recuerden que no importa el nombre del parámetro. Bien, entonces el vector derivado una vez quedaría como 2, menos 3 medios, 2t. Esa sería la primera derivada del vector. La segunda derivada también se puede calcular, y la tercera, y la cuarta, y las que le siguen. Bien, ¿cómo es la segunda derivada? La segunda derivada es derivar la primera derivada. Bien, por lo tanto tú debes derivar el 2, luego el menos 3 medios, y después el 2t. Cada uno de ellos derivado. ¿Por qué debe ser este? Porque la segunda derivada, como te había dicho, es la derivada de la primera. Y la primera derivada es este vector. Bien, entonces, son derivadas muy sencillas. Derivada de la componente x te da 0, porque es un escalar, y la derivada de una constante es 0. Derivada de la componente y también es 0, ya que es un número. Y la última quedaría simplemente 2.
¿Bien? Ya, esa es la segunda derivada de esta función. Es un vector constante. Y así puedes calcular la tercera derivada, la cuarta, la quinta y demás. ¿Bien? No es difícil, claro que no. Tenemos propiedades de la derivada. Recordemos que en funciones escalares tenías tus derivadas de productos, derivadas de funciones con división y tenías ciertas reglas de derivación. Pues en cálculo, bueno, con funciones vectoriales también hay propiedades o hay reglas de cómo derivar este tipo de funciones vectoriales. Hay un orden. Déjenme buscar un ejemplo simple para calcular estas derivadas. Este de aquí. Un vector en dos dimensiones, para no hacerlo tan difícil. Tienes esto. Este es del Stuart. Para la curva r de t igual a esto, determinar r', es decir, la primera derivada, y trazar el vector de posición R1 y el vector tangente R' de 1. Bueno, no es tan difícil, se van a reír. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero, lo que es más conveniente hacer aquí es escribir el vector en notación de componentes, no de vectores unitarios. Aquí no puedo decir triadas porque es un vector en dos dimensiones. Este vector r de t es el parámetro. En notación de componentes quedaría componente x es raíz de t y componente y es 2 menos t. Bien, ese sería mi vector. Ya. Bueno, necesito calcular la primera derivada. Para derivar esto, el vector debo derivar sus componentes una sola vez. Bien, entonces, r' de t quedaría como, cuando tú tienes raíces cuadradas, es bien sabido que estas raíces tú las debes expresar como exponentes. Bien, raíz cuadrada por propiedades de los leyes de los exponentes, la raíz de cuadrada es un exponente fraccional y es igual a 1/2. Bien, entonces derivar raíz de t equivale a derivar t al 1/2. Bien, esto va derivado porque estamos calculando la primera derivada, coma, y también la derivada de la segunda componente. Bien, prima. Bien, derivamos. Repasa tus notas de cómo derivar o consíguete un formulario, lo vas a necesitar aquí y quedaría. Derivada de tal 1/2, bueno, para empezar es un vector. Abro, bien, y baja el exponente 1/2 y a la base yo le voy a quitar un 1, bien. 1/2 menos 1 es menos 1/2 y ya, se acabó de derivar. No derivo aquí, no aparece regla de la cadena aquí porque la base es simple, no es coseno, no es seno, no es exponencial, no es logaritmo, no es nada de eso, es simplemente t. ¿Bien? Una coma, y la componente y es derivada de 2, es una constante aditiva, su derivada sería 0, menos derivada de t, la cual es 1. Bien, simplifico y quedaría, la primera derivada es 1/2 de t a la menos 1/2, coma, la componente y es menos 1. Esta sería, bueno, esto de aquí sería mi vector derivada, el primero. Ya tengo el primer inciso. El segundo consiste en trazar el vector R1 y el vector tangente. Sería bueno aquí que tú trazaras toda la curva. ¿Cómo trazamos la curva? Pues con tabulación, lo de siempre. Bien, voy a hacerla de otra forma. No, mejor no, para no confundirlos más. Con tabulación. Entonces,
Para tabular, yo requiero una columna del parámetro t, una para x, donde x es raíz cuadrada de t, y una para y, la cual es 2 menos t. Bien, y vas a obtener vectores o bien puntos cuyas coordenadas son x, y al final. Observa aquí que la componente x es una raíz cuadrada. Por lo tanto, el parámetro no puede tomar valores negativos, porque si son negativos no existe la raíz. Bien, entonces, el valor más pequeño que puede tomar t es 0. Raíz de 0 es 0 y 2 menos 0 es 2. El vector asociado sería 0,2. ¿Vale? Así, muy sencillo. ¿Qué otro valor pueden tomar? Por ejemplo, 1. Raíz de 1 es 1, y aquí 2 menos 1 es 1, y el vector sería 1,1. 1 más 2. Aquí sería raíz de 2, y 2 menos 2 es 0. Por lo tanto, aquí el vector sería raíz de 2,0. Otro, porque sí. Y así. Bien. Entre más puntos tengas, más precisa es tu gráfica. Y resulta que la gráfica, en este caso, si tú das muchos valores, vas a obtener lo siguiente. Estamos en el plano, no hay espacio aquí porque solamente hay dos componentes, x y y. La curva inicia en 0,2, que es este punto de aquí. Luego pasa por el 1, 1. El 1, 1, aquí es 1, aquí es 1, sería por aquí. Luego el raíz de 2,0, raíz de 2 es como 1,4, por aquí más o menos. Raíz de 3,1, por acá, y continúa, ¿verdad? La curva sería así, ¿vale? Y se describe en ese sentido, aproximadamente, ¿vale? Es un pedazo de parábola, es eso, es un pedazo de parábola. Y listo. Esta es mi curva, la cual se modela con esta función vectorial de dos componentes. ¿Dónde está el vector R evaluado en 1? Ese vector R evaluado en 1 no lo hemos calculado. Se puede obtener evaluando el parámetro t igual a 1 en el vector R. Y el R' de 1 tú lo obtienes evaluando el parámetro t igual a 1 en la derivada, porque es R'. ¿Bien? Entonces, aquí lo podemos hacer rápidamente. Evaluando el t igual a 1. Bien, ¿cómo quedaría el vector evaluado en este valor de t? ¿Te acuerdas que era raíz de t? La primera componente, raíz de 1, ¿verdad? Y la segunda componente era 2 menos t, es decir, 2 menos 1. Simplifica y te queda 1,1. Este es el vector evaluado en 1. ¿Bien? ¿Dónde está el 1,1? Aquí en la gráfica. El 1,1 es el vector que va del origen al punto 1,1. ¿Bien? Y sería este de aquí, aproximadamente. Este vector es el R de 1. Muy sencillo. ¿Dónde está el vector derivada evaluado en 1? Debes tú evaluar la derivada. La derivada es esta cosa, 1 medio de t menos 1 medio, menos 1, en ese valor de t. Bien, entonces lo hacemos aquí abajo. R' evaluada en 1 es 1 medio por t elevado a la menos 1 medio. Esa es la derivada. Coma, componente y era menos 1. Sabemos que cualquier número elevado, bueno, que 1 elevado a cualquier número, siempre te va a dar 1. Entonces aquí vale 1. Y te quedaría como primera componente 1 medio, menos 1. ¿Bien? Ese sería el vector. 1 medio menos 1. Localizo este vector. Primero lo localizas con respecto al origen. Es decir, lo trazas
tal que su punto inicial coincida con el origen y su punto final con este punto. Lo que hay que hacer después es una traslación. ¿Bien? Un medio coma menos 1, ese vector aproximadamente, el 1 medio está aquí y el menos 1 está por aquí, es este de aquí. ¿Bien? Este sería el vector R' evaluado en 1. Sin embargo, no debe quedar así. Este vector tú lo debes trasladar al punto t igual a 1, y ese punto t igual a 1 es este de aquí. ¿Sale? Ahí está. Es una traslación, no lo puedes dejar aquí. ¿Sale? Dejarlo ahí es un error, ya que los vectores derivada se deben trasladar a los puntos de la curva. ¿Sale? Entonces el vector aquí, el que tú dejas aquí, debe ser un vector fantasma. Este no está. Se traslada. Y así es como lo obtienes. Si te das cuenta, aquí este vector prima es un vector tangente a la curva, a esta parábola o este pedazo de parábola. Este vector derivada está relacionado con el vector tangente que vamos a ver más adelante. ¿Bien? ¿Dudas de este ejemplo? No. 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 Vaya. Bueno, como les decía, hay fórmulas para derivar, o no puedes derivar salvajemente las cosas, debes respetar las fórmulas de derivación. Algunas de estas fórmulas de derivación son estas de aquí. Para vectores. Bueno, suponer que U y V son funciones vectoriales derivables. C, un escalar o bien una constante, y F, una función con valores reales. Es decir, U y V son vectores que dependen del parámetro. Y F es una función escalar. Entonces se cumple todo esto. La derivada de una suma de vectores es la suma de las derivadas. Es la equivalente a la derivada de una suma de funciones, es la suma de las derivadas de estas funciones. Pero aquí las funciones son vectores. Derivada de una constante por un vector, ¿qué pasa? Al igual que en las funciones escalares, la constante sale de la derivada y derivas el vector, en este caso. Derivada de un producto de funciones, cuidado. Aquí tienes, f es una función escalar y u es una función vectorial. ¿Cómo derivas? Es derivada de un producto. Es el primero, derivada del segundo, este es este término, más el segundo, derivada del primero, que es este de aquí. ¿Sale? Derivas con cuidado. Aquí producto punto, producto cruz. ¿Cómo lo derivas? Con cuidado. Bien. Los productos, a fin de cuentas, punto o cruz son productos. Bien. Entonces aplicas la derivada de un producto, pero respetando el orden, porque recuerda que el producto cruz no conmuta. A cruz B es diferente a B cruz A. A punto B sí es lo mismo que B punto A, pero de todas maneras respeta el orden. Bien. Derivada de un producto punto es derivada del primero punto del segundo, más el segundo punto derivada del segundo. ¿Sale? Lo mismo para el producto cruz, respetando el orden de los vectores. Primero su y después su B. Y esto es regla de la cadena. Lo vamos a ver. Vamos a ver estos con unos ejemplos para que te quede un poco más claro esto. Buscamos sencillos. Bien.
Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos dos funciones vectoriales. Bien. A una le voy a llamar u, una función u vector que depende de t. Y esta es igual a seno de t, coma, t cúbica, coma, coseno de t. Una función vectorial v, la cual es t, coma, menos exponencial de t, coma, seno de t. ¿Sale? Es eso. Bueno, vamos a calcular lo siguiente. Vamos a calcular u, voy a omitir la dependencia, más v, todo esto derivado. Bien. Segunda parte, calcular 3u más 2v derivada. Y unas dos últimas, u punto v derivada, y como último caso, u cruz v derivada. Vamos a ver. No es tan difícil. Bien. Son muy sencillos. Puedes utilizar tus fórmulas o bien las propiedades de la derivada. ¿Cómo derivas una suma? Tengo dos formas. Una es empleo la propiedad. Derivada de una suma es la suma de las derivadas. Es decir, calculo primero la derivada de u y luego la derivada de v y finalmente la suma. Y ya, terminé. ¿Sale? Aquí en la segunda parte es 3 veces u más 2 veces v. ¿Cómo lo hago? Hay dos formas. La primera es distribuir la derivada aquí adentro. Sería 3 veces la derivada de u más 2 veces la derivada de v. O primero hacer esta operación. Sumo el triple de la función u con el doble de la función v. Y lo que resulte de esa operación lo voy a derivar. Tú te complicas tanto como quieres. Bien. Aquí lo más fácil es distribuir la derivada. Así haces menos cálculos. Que derivar, que primero hacer las cuentitas de 3u más 2v. Cual sea tu decisión, tú necesitas calcular las derivadas de u y de v. Las primeras. Entonces vamos a calcularlas. Las vamos a necesitar varias veces. Bien. Aquí le pongo derivadas. U'. Omito la dependencia. U' es derivar cada componente de este vector. El vector es seno t. Seno t, coma, t cúbica, coma, y coseno de t. Todo esto va a ir derivado componente a componente. Bien, deriva con cuidado. ¿Cómo quedaría? Derivada del seno. Derivada. Pues derivada del seno es muy fácil, es coseno positivo. Derivada de t cúbica, pues es 3t cuadrada. Y derivada de coseno es negativo seno t. Ya tengo la derivada primera del vector u, ¿bien? O de la función u. Debo hacer lo mismo para la función v. La función v es t menos exponencial seno. Entonces, lo hacemos aquí. La función v derivada es t, menos exponencial t y seno. ¿Vale? Derivado, derivado, derivado. Derivada de t, la primera es 1, coma. ¿Cómo derivas una exponencial? Cuidado, hay un signo negativo. Ese negativo sale de la derivada. La derivada de la exponencial es ella misma, ¿vale?
y deriva su argumento. Por aquí, como el argumento es solamente t, es decir, es un argumento simple, su derivada sería 1 y no aparece. Quedaría idéntica. Bien. Coma. Derivada del seno, la última componente es coseno positivo. Ya terminé. Estas son las derivadas que necesito. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues los diferentes incisos. El primero es suma las derivadas. Inciso A es calcular esto más esto, pero derivado. Bien. Y esto sería, hay dos formas, ya te dije. La primera es suma la función u y v y después deriva. O la otra es la propiedad, la cual es más fácil. La propiedad te dice, derivas u y le sumas la derivada de v, lo cual es más sencillo ya que ya tengo estas derivadas, son estas en amarillo. Bien, entonces, como ya las tengo, simplemente debo sumarlas. ¿Cómo sumo vectores? Pues es algo muy sencillo. Debo sumar esta derivada con esta de aquí. Bien, y para sumar es componente a componente. Coseno t más 1. Bien, entonces quedaría aquí coseno de t más 1, coma. Componente y es esta de aquí con esta de acá, se suman. 3t cuadrada menos la exponencial. Ese menos es la que tiene ya la componente. 3t cuadrada menos la exponencial, coma. Y la componente z es esta con este. Bien. Respetando los signos, quedaría menos seno t más coseno t. Y ya terminamos. Esta sería la suma de las derivadas. Inciso B es similar, ¿verdad? El inciso B es, creo que era 3u más 2 veces u b. Así. Y todo esto derivado. Lo más fácil aquí es distribuir la derivada. Distribuir la derivada es introducirla en cada término. ¿Bien? Y derivar 1 a 1. Derivada del primero es, el 3 es una constante que multiplica, sale de la derivada y quedaría simplemente derivada del vector u, este de aquí, más el segundo, el 2 sale por ser una constante y derivas el vector v. Bien. Ya tienes este y también tienes este. Son otra vez estos de acá. Sin embargo, no se suman directamente. ¿Por qué no se van a sumar directamente? Pues porque hay escalares que les acompañan. Primero, para poder sumarlos, debes que multiplicar por 3 la derivada de u y después por 2 la derivada de v. Hecho eso, ya puedes sumarlos. Y digo sumar porque aquí te lo dice este signo. Bien, entonces, rápidamente, es 3 veces u, sería 3 coseno de t, coma, 3 veces la componente y es 3 veces 3t cuadrada, quedaría 9t cuadrada, coma, 3 veces el menos seno, pues sería menos 3 veces el seno, ¿bien? Sumado con el doble del vector v. El doble es 2 veces cada componente. El doble de 1 es 2. El doble de la menos exponencial es menos 2 veces la exponencial. Y el doble del coseno es 2 veces coseno. Bien. Ya no hay números fuera de estos vectores. Como ya no hay estos números, entonces puedo sumar. Componente a componente sumado, ¿verdad? Aquí se me olvidó cerrar. Quedaría entonces 3 coseno más 2. Componente y es este con este de la coma. Es 9t cuadrada menos 2 exponencial. Y componente z serían estos dos.
menos 3 veces el seno más 2 veces el coseno. Y terminamos. No es tan difícil, ¿se dan cuenta? Pues bien, así son todas las derivadas. Aquí lo que puede complicarse son los productos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí. El primero, voy a hacer el primero, el segundo se los explico así rápidamente. U.V. Hay dos formas de hacerlo. Una es, primero, realizar el producto punto de los vectores U y V. El resultado es un escalar. Y lo que resulte de ese producto punto lo debes derivar. Bien, con cuidado. La alternativa es esta propiedad. Derivada de un producto punto, aquí te dice, derivada del primero punto el segundo, más el primero punto derivada del segundo. Voy a utilizar este segundo enfoque, ya que ya tengo las derivadas aisladas, U' y V'. Bien, entonces, estas derivadas U' y V' son estas de aquí en amarillo. Voy a calcular este producto punto aquí abajo, porque sí. Bien, entonces, ¿cómo calculamos U.V? Este U.V' es, la regla te dice U'.V más U.V'. Respeta el orden, ¿sale? Primero es la U y después la V. Sustituimos. ¿Quién es su prima? Prima es aquí está, es coseno 3t cuadrada menos seno t. Bien, es coseno t, 3t cuadrada, menos seno t. Ese es U'. Punto, el vector v. El vector v es 1, menos exponencial, coseno t. Ese es el vector v. Todo esto de aquí es este primer término. Bien. Y hay que sumarle ahora este de aquí. U.V'. ¿Quién es U? Se van a enojar. Este de aquí no es V. Este de aquí no es V. ¿Sale? El segundo término consiste en sustituir el vector U aquí, punto, el vector derivada de V. Lo que le sigue, lo voy a omitir. Es algo muy laborioso, ya se están dando cuenta. Voy a hacer nada más un término con detalle y el otro es muy parecido. Este primer término ya está hecho. Bien, o sea, ya esta es la derivada de U con el V. ¿Cómo calculo el producto punto de vectores? Es algo muy fácil. Aquí como conozco las componentes, multiplico componente a componente. Componente y componente a componente. Lo que resulte de esos productos los voy a sumar. Quedaría coseno de t por este t. Primero pongo la t, le daría t coseno t. Sumado con 3t cuadrada por menos exponencial t. Gana el menos, ¿verdad? Porque más con menos te da menos 3t cuadrada exponencial. Luego menos seno t por más seno t te da otra vez menos seno cuadrado de t. Más lo que resulte de este producto punto. Bien. Pero todo lo que obtienes aquí es un
escalar. Son cosas muy feas, están horribles, ¿vale? Pero es la forma en que se hace. Bueno, imagínense el producto cruz. El producto cruz es más delicado, ¿verdad? Es un determinante, ¿te acuerdas? Entonces, derivarlo, pues sí, te vas a llevar un rato, pero no es tan difícil. Hay que seguir simplemente estas fórmulas y el orden, insisto, es muy importante ya que los vectores no conmutan muchas veces. ¿Alguna duda? Una. No. Bueno, estas son derivadas. ¿Cómo calculas integrales de vectores? Pues igual, con mucho cuidado, ¿verdad? Si para derivar tú derivas componente a componente del vector, la integral sería integral de cada componente. Y el resultado de una integral de un vector es otro vector, ¿vale? Su interpretación geométrica, pues no podemos decir que es un área bajo la curva, porque estas funciones vectoriales en el espacio son líneas torcidas. Entonces, no tiene caso decir que debajo de esa línea haya un área o un volumen. No existe tal cosa. ¿Bien? No le podemos dar una interpretación geométrica a la integral de vectores. Sí a la integral de funciones escalares, pero de funciones vectoriales toda lineal. ¿Vale? Las integrales las veo en la siguiente videollamada, queda menos de un minuto. Entonces, déjenme generarlo, no se vayan.